Esta semana estudiaremos el cumplimiento de la misión mientras esperamos la venida de Cristo. Lo primero que necesitamos entender es que Jesús no nos confió la misión porque Él no la pudiese cumplir. Él es Dios, y si quisiera el mundo estaría evangelizado en un segundo, solo con el poder de su palabra. Por otro lado, los ángeles están dispuestos a predicar el Evangelio. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo que si estos callaren, las piedras hablarían. Por lo tanto, querido, predicar el Evangelio no es ningún problema para Dios. Para Él no existen barreras, ni dificultades, ni terrenos difíciles. Si Él quisiera predicar el Evangelio, lo haría. No podemos pensar desde ningún punto de vista que al cumplir la misión le estamos ayudando a Dios. La realidad es que al cumplir la misión nos ayudamos a nosotros mismos. Primero, porque cumplir la misión es parte de una experiencia saludable. No hay cristiano sano, no hay cristiano listo para encontrarse con Jesús si no está comprometido con el cumplimiento de la misión. Y segundo, porque la espera de la venida de Cristo no será una espera desesperadora, perdonen la redundancia, mientras estemos ocupados en terminar la predicación del Evangelio. Jesús dijo en Mateo 24, 45 y 46 lo siguiente: ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Sabes? El pensamiento de este texto es que el Señor nos dejó una misión y bien por el siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre cumpliendo la misión. Voy a explicarte un poco la importancia de la misión. No sé si alguna vez has esperado a una persona con la cual marcaste una cita, vamos a decir, a las 3 de la tarde, pero ya son 4, 5, no aparece. Yo no creo que tú vas a seguir esperando después de 2 horas, ya te vas pensando que él no viene. Bueno, igual sucede con la venida de Cristo. Cristo dijo que va a venir, pero no viene. Desde los días de Pedro estamos, va a venir y no viene. Ahora, un poco más adelante vamos a ver que el elemento clave de la venida de Cristo no es la fecha, sino el elemento sorpresa. Tenemos que estar permanentemente preparados para encontrarnos con Cristo. Y ahí es que entra la misión. Porque cuando estemos cumpliendo la misión, estaremos esperando a Jesús, pero no estaremos tan concentrados en saber cuándo viene Jesús, sino que estaremos preocupados en cumplir el trabajo que nos dio, cumplir la misión que nos dio. Y de repente, sorpresivamente, Jesús va a venir. Por lo tanto, la misión, Dios nos la dio porque nosotros necesitamos estar cumpliendo la misión para no estar inventando cada día fechas y fechas para la venida de Cristo. Porque quien generalmente hace eso es porque no está cumpliendo la misión. Entonces, ¿qué hace con su tiempo? Pues comienza a descubrir, a tratar de descubrir, busca una cita por aquí, busca un versículo por allá y trata de fijar fechas cuando la Biblia es clara al decir que el día y la hora de la venida de Cristo nadie sabe sino solamente Jesús. La segunda parte de este estudio habla del reavivamiento y la reforma en el contexto de la misión. Leamos 2 de Pedro 3:14. Por eso, amados, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Ahora, percibe la expresión, mientras esperan que esto suceda. ¿Que suceda qué? Bueno, Pedro está hablando de la segunda venida de Cristo. En los versículos 9 al 11 dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche.
Ese día, dice Pedro, los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a ceniza y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Mi amigo querido, la gran pregunta que necesitamos hacernos es ¿cómo se vive esa vida santa y dedicada a Dios? Pues la respuesta es cumpliendo la misión. La misión que no es solamente proclamación, sino seguir los pasos que Jesús nos enseñó. Buscar a una persona, ganarse la confianza, hacerse amigo, hacerle bien, ayudarle en sus necesidades, en fin, seguir los pasos que Jesús nos dio. La persona que está comprometida con la misión, yo diría, exagerando un poco, pero yo diría, no tiene tiempo para pecar. ¿Por qué? Porque tiene un cometido sublime, algo mayor. Pero la persona que no está comprometida con la misión, pues ahí tiene tiempo para todo. Tiene tiempo para criticar, para juzgar, para atacar, para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque le sobra tiempo. Por eso Jesús nos dejó la misión para que la iglesia viviera unida en el cumplimiento de la misión. Vamos a la tercera parte. Para entender la importancia de la enseñanza de Jesús, leamos Santiago 2, 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Bueno, Santiago muestra aquí el sentido completo de la misión. La predicación del Evangelio no es solo la comunicación intelectual de conceptos. Tampoco es la simple actitud humanitaria hacia las personas. Es más bien una combinación de ambas. Nos acercamos de las personas para hacerles el bien. Les mostramos simpatía. Las ayudamos a resolver sus problemas. Nos ganamos su confianza para finalmente hablarles de Jesús, que es la verdadera y permanente solución a los problemas del ser humano. Porque la raíz de todos los males es el pecado. Solucionado el problema del pecado, desaparecerán los otros problemas que enfrentamos. Y aún cuando tengamos que continuar viviendo en este mundo de dolor, la esperanza será el elemento motivador que nos impulsará a seguir luchando a pesar de las piedras que se puedan encontrar en el camino. Vamos a la cuarta parte. Aquí estudiaremos el concepto de siembra, cultivo y cosecha. Leamos Juan 4, versículos 35 al 38. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna. Para que se alegren por igual el que siembra y el que siega. Porque en este caso es verdad lo que dice el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Mira, aquí el Señor Jesús presenta el concepto de siembra, cultivo y cosecha. El maestro usa una figura de la naturaleza para enseñar que el cumplimiento de la misión no es un evento que sucede en una semana, en 15 días, sino que es un proceso permanente que sucede en el día a día de la vida del cristiano. En los inicios de la iglesia adventista no habían muchos miembros, así que la misión era básicamente cumplida por los pastores, pero tampoco había muchos pastores, así que cada miembro era una especie de pastor. Había algunos de ellos
que eran buenos predicadores y eran enviados junto a un equipo de instructores bíblicos a evangelizar las ciudades. Pero en esas ciudades no había un solo miembro. Entonces, ¿qué deberían hacer el pastor y sus instructores? Pues eran ellos los que tenían que salir y buscar a las personas para traerlas a las reuniones evangelísticas. Ellos necesitaban cuidar de la siembra, del cultivo y de la cosecha. Por eso, el pastor y su equipo se quedaban en una ciudad a veces 4, 5 o hasta 6 meses. No se puede cosechar en menos que ese tiempo. Como resultado del trabajo de ese pastor y su equipo, se establecía una nueva iglesia y el evangelista entonces partía para dar inicio a otra iglesia en una nueva ciudad. Pero en 1915, antes de fallecer, la sierva de Dios dijo que donde haya unos pocos miembros, ya no es responsabilidad del pastor salir, sino capacitar a los hermanos para el cumplimiento de la misión. Es la iglesia la encargada ahora de sembrar y cultivar. ¿Cómo? Siguiendo los pasos que Jesús nos enseñó. Este es un trabajo que requiere tiempo, porque no se puede hacer un amigo ni ganarse la confianza de una persona en 1 o 2 semanas. Se necesita no solo meses, a veces más tiempo que eso. Se necesita una actitud evangelizadora. Se necesita desarrollar con las personas una amistad, pero una amistad con propósito. ¿Qué propósito? Con el propósito de llevarlas al reino de Dios. Entonces, después que la iglesia, los hermanos han sembrado, han cultivado, viene el evangelista para la cosecha, que puede realizarse en una semana y hasta a veces en un día. Jesús y sus discípulos sembraron y cultivaron en 3 años. Y en el Pentecostés hubo un solo día de cosecha y se bautizaron 3,000 personas. Pero hay otra cosa más que Jesús nos enseñó en el texto que leímos al principio. La mies está madura. Los campos están listos para la cosecha, en el sentido de que las circunstancias difíciles de la vida llevan a muchas personas a buscar a Dios. ¿Sabes que hay mucha gente que anda buscando a Dios sin saber? Gente que está casi madura para ser cosechada. Pero hay otro tercer pensamiento en el texto de Jesús. Que la recompensa del que siembra o cultiva o cosecha, la recompensa es eterna. ¿En qué sentido? De que el que está comprometido con la misión, pues está espiritualmente preparado para encontrarse con Cristo. Llegamos al fin de este estudio, hablando del fin de la espera. ¿Sabes que la esperanza del reencuentro con el Maestro inspiró la vida de Pedro y sus otros compañeros discípulos? El intrépido apóstol creía que Jesús vendría en sus días y se dedicó con todo ahínco a proclamar el mensaje de salvación. Pero el tiempo transcurrió y el Maestro no venía. La fe de los cristianos entonces comenzaba a vacilar. Muchos dudaban del cumplimiento de la promesa, se apartaban de la iglesia y se apagaban como un carbón cuando es separado de la brasa. Ese cuadro lamentable de desesperanza y pérdida de la fe de los primeros cristianos animó a Pedro a escribir su segunda carta. Él escribió por vuelta del año 68 de nuestra era. En esa carta, el apóstol trata del tema de la aparente demora de la venida de Cristo y dice: pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos y que dirá: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde los días en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Este texto está en 2 Pedro 3, 3 y 4. Aquí Pedro describe el espíritu de incredulidad que se apoderará del mundo antes de la venida de Cristo. Habrá gente que se burlará de los que mantengan la esperanza viva. Esa incredulidad nacerá de la aparente demora del cumplimiento de la promesa. Oh, querido, ya pasaron más de 20 siglos desde que Jesús prometió volver. ¿Y por qué no lo hace? El propio apóstol responde
en 2 de Pedro 3, 8 al 10. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Sabes que hay dos pensamientos que destacan en esta declaración de Pedro. El primero es la brevedad de la vida humana. ¿Cuánto puede vivir el ser humano más longevo de nuestros días? Bueno, en las montañas rusas descubrieron un hombre que tenía 126 años de edad. Ahora yo te pregunto, ¿qué significa 126 años comparado con la eternidad divina? Por lo tanto, Jesús no demora. Es el ser humano que vive una milésima de segundo comparado con el tiempo de Dios. El Señor Jesús no está demorando. El segundo pensamiento tiene que ver con la infinita misericordia divina. Dios ama a las personas. Si dependiese de su amor, todos se salvarían, pero infelizmente la salvación es un asunto de decisión personal. Nadie puede interferir. Dios creó al hombre y a la mujer libres para que ellos escojan lo mejor a la luz de la palabra de Dios. Pero el hecho de que Dios ama al ser humano y tiene mucha paciencia con él, no significa que Jesús no vendrá. Porque el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Aquí encontramos bien definido dos cosas. Primero, el elemento sorpresa. Ningún ladrón avisa el día y la hora que va a robar. Pedro compara la venida de Jesús con la sorpresiva acción del ladrón. El elemento de comparación es la sorpresa. Jesús desea que sus hijos estén permanentemente preparados. Pero por otro lado encontramos la certeza. Pero el día del Señor vendrá. Oh, querido, Cristo volverá. Quieras tú o no quieras, estés preparado tú o no, acepte yo o no, Jesús vendrá. Y ese día ya está llegando. Por eso dijo Jesús en Lucas 21, 34-36 lo siguiente. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Presentar.
ante el Hijo del Hombre? ¿Cómo nos vamos a presentar irreprensibles ante el Hijo del Hombre? La respuesta es cumpliendo la misión, pero cumpliéndola de la manera que el Señor Jesucristo nos enseñó. No solamente presentando la teoría abruptamente a personas que no conocemos, sino acercándonos de las personas, mostrándoles el amor de Dios, extendiéndoles la mano, abriéndoles el corazón, conquistando la amistad y la confianza y finalmente trayéndolas al reino de Dios. Que Dios nos bendiga.